el calor no nos sea no nos sea obstáculo para recibir la palabra, que yo sé que va a ser de bendición. Y quiero pedirles a todos que ahorita oremos eh, para que podamos no solamente recibir algo de conocimiento, sino que también siga habiendo libertad en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma y por supuesto también en nuestro cuerpo. Eh, el día de ayer fue el Día de la Mujer. ¿Sí supieron eso? ¿No? Fue el Día de la Mujer en Río de Agua Viva. Fue un gran día para la mujer, ¿o no, mujeres? ¿Verdad que sí? Miren, ahí está Lupita, que viene hoy. Así tendrían que haber venido todas las mujeres. Porque ayer las mujeres fueron... Ay, ahí está Yola también. Muy bien, Yola. Porque fueron coronadas las mujeres, ¿verdad? En los hombres, cuando han recibido alguna corona eh, para beber, eso no es ser coronados, ¿sí? Esas no cuentan. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Les digo, ayer fue el Día de la Mujer y todo el mundo, no, es el 10, es cuando el 8 de marzo. Pero ¿por qué no haber sido ayer el Día de la Mujer, verdad? Mi querida Esmeralda, que está al frente de las mujeres y nuestra querida Esmeralda hizo bueno, está haciendo un gran trabajo y ayer fue un gran día, ¿verdad? Supe que estuvo súper padre y las mujeres que no fueron, pues se lo perdieron, ¿verdad? Y a ver qué día a algún hombre se le ocurre hacer el Día del Hombre, un 32 de febrero, algo así, ¿verdad? Algún día, ya están en la jugada. Así que qué padre que las mujeres tuvieron este tiempo ayer. Bueno, eh, creo que nada más así a manera de introducción es necesario. eh, Se han dicho muchas cosas en estos días y vemos la, eh, la maldad cómo se va desarrollando a pasos agigantados, ¿no? Y lo que vimos en esta semana de no sé cuántos quién de ustedes supo que el mismo día que tuvo que fue muy notorio, por obvias razones, muy sonado, el asesinato de esta chica, Valeria, por obvias razones, porque parece ser que creo yo que sí, el primer, el primer asesinato que está grabado en cámaras, ¿no? En un en vivo. Pero ese mismo día en la mañana fue asesinado también un político en en la cafetería que está ahí cerca, donde le fueron a comprar el café a esta chica. Ahí mismo, ¿no? En esta misma ciudad. eh, ella de hecho lo ve. eh, Ella lo ve en la mañana, ve el asesinato de este político, creo que un diputado. ¿Nadie supo de esta noticia? ¿Sí supieron? Creo que sí fue un diputado, ¿no? También ahí en Tonalá, me parece que fue la ciudad, en Zapopan, enfrente de la plaza donde fue asesinada esta chica y a unos pasos está una de estas cafeterías eh, gringas, que no voy a mencionar su nombre hasta que no nos patrocinen, pero no fue tan sonado como el caso de esta chica, pues porque fue a todas luces y como ahorita, ¿no? Que estamos transmitiendo y esto lo puede ver cualquier persona. Y obviamente se pueden decir muchísimas cosas al respecto, pero nada más quiero mencionar que, pues obviamente dentro de todo lo que está ahí metido y sin inculpar a nadie, pero sí es un ejemplo que también tiene este ángulo de las riquezas, ¿no? De cómo la gente busca el tener. Por ejemplo, en una entrevista de personas cercanas a ella, le preguntaban, oye, pero ¿cómo es vivir bajo amenazas? Porque todos hemos escuchado, ¿no? Que
que ya había recibido varias amenazas de muerte. Sí, sí se enteraron o no, porque los veo así como, sí, que ya había recibido varias amenazas. Entonces le preguntaban a alguien, ¿cómo es posible que alguien viva bajo la amenaza de varias personas? De quién sabe de dónde pudieran haber venido. Muy posiblemente ella ya lo sabía. Y entonces la respuesta que dan personas cercanas a ella decían es que cuando tú empiezas a tener todo eso, todos esos eh, eh, pues bienes materiales, económicos, no los quieres soltar, no los quieres eh, dejar. Y es más fuerte la, el deseo de tenerlos, de seguir teniéndolos y de tener más a tu vida. Y es terrible, ¿no? Eh, como lo que decía Jesús se cumple eh, y también tiene ese ángulo de personas que prefieren exponerse. Y obviamente esto no estoy diciendo que esté bien las amenazas, es terrible que vivamos así en este país, pero que bajo amenazas serias de personas que tienen ese poder eh, de dominio sobre la vida de alguien más, pues no vean por su seguridad, no hagan algo para no exponer a su familia, irse dando prioridad a su propia vida y prefieran estar ahí apostando a mantener ese estatus que, eh, que priorizar su vida. Y esto lo menciono porque pues precisamente esa no es la riqueza y por supuesto la forma en la que Dios quiere bendecirnos y quiere enriquecernos. Pero el mensaje de las riquezas tiene un fondo todavía más importante. Ajá. Veíamos la semana pasada que las riquezas que Dios nos quiere dar eh, no es que caigan así físicamente del cielo, sino que requiere de nosotros un pulimiento, un trabajo en nuestro corazón, en nuestro carácter, para hacerlas, desde hacer las riquezas hasta mantenerlas y después saber para qué son las riquezas, que es para bendecir a otras personas. Vamos a repasar algunos de estos puntos, pero vamos a ir todavía más a fondo. Y mis queridos varones, yo les voy a pedir que, o sea, todos, pero creo que hay un acento para nosotros hacia el cual vamos a ir poco a poco, y las mujeres también están dentro de eso. Cada mujer eh, tendrá que medirse, que escanearse ante la palabra. Pero también creo que es importante mujeres que nos apoyen a los varones en esto desde ahora hacia donde vamos a ir en la parte final. Así que para, para empezar les voy a pedir que oremos y que oremos precisamente para que lo que recibamos hoy sea esa espada de doble filo que penetra en nuestro corazón, que discierne los pensamientos y que también tiene el poder de romper cadenas que nos han atado tal vez desde que nacimos, generación tras generación. Pero en el nombre de Jesucristo, Él va a traernos libertad y bendición a cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias porque nos dan la oportunidad de reunirnos. De verdad que, como dice tu palabra ahí en el Salmo 133, qué hermoso es cuando estamos juntos, cuando estamos reunidos, cuando estamos en armonía, cuando estamos eh, esperando ese aceite, ese óleo puro que es la presencia de tu Espíritu Santo, que viene bajando desde tu presencia y que nos va limpiando y nos va sanando. Ruego, junto con cada uno de tus hijos y de tus hijas, desde los más pequeños hasta los más grandes, que sea yo simplemente un conducto, un instrumento
de tu palabra, que es viva, que no es un conocimiento intelectual, sino que trae literalmente vida en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y que también trae eh, este, esta operación quirúrgica de discernir en lo más profundo de nuestro ser lo que hay ahí, lo que a veces nosotros sí sabemos que está, pero que no nos atrevemos a, a sacar a la luz o que hemos bloqueado, aunque sabemos que ahí está, tal vez ya no sabemos dónde está la llave o cuál es el código que abre esos archivos, pero que sabemos que ahí están y que no nos genera nada bueno. Y por eso tu palabra es tan necesaria en nuestras vidas para extirpar de nosotros todos esos elementos de maldad que están ahí, que se han escondido y que aunque no lo relacionemos, nos van tropezando todos los días, que al final nos impiden vivir en esa condición de bendición y que nos impiden también vivir en esa posibilidad de bendecir a otros y de levantar tu iglesia en los tiempos que vivimos. Pero tú nos tienes aquí y nos das una nueva oportunidad y nos das también el siguiente paso a dar para que esto suceda y podamos ser la luz de este mundo como tú nos has mandado ser. Así que gracias, Padre, y yo ruego que sea hecha tu obra y tu voluntad en este día en nosotros, y te pido particularmente por nosotros también, los varones y todo varón que escuche este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar preguntándoles a ver qué piensan ustedes. ¿Jesús fue rico o pobre? ¿Qué piensan ustedes? Yeah. Vamos a tener, creo yo, distintas opiniones. Y esto se ha expresado eh, a lo largo de la historia, y yo creo particularmente en nuestro tiempo, en nuestra actualidad. Y entonces están las personas, hay diferentes grupos de personas que enfatizan o exaltan el ejemplo, ¿no? Exaltan la pobreza, o sea, eh, exponen más o se refieren más a la pobreza de Jesús, el hombre, el ser humano que caminó sobre esta tierra, y lo ponen, lo levantan como un ejemplo a seguir, un ejemplo de renuncia y de abnegación. Hay textos como este en Mateo 8, donde Jesús, él mismo dice, ¿no? O sea, todo el mundo, hasta la creación animal, tiene casita, ¿no? Ahí tienen sus madrigueras, tienen sus cuevitas, las osas o los osos tienen sus supercuevas, las zarigüeyas tienen también sus madrigueritas, ¿no? O sea, hasta los animalitos tienen, ya hay un texto, ahí por favor. Hasta los animalitos tienen, dice las zorras, Jesús mencionó a las zorras, tienen sus cuevas. Las aves del cielo tienen sus nidos, pero refiriéndose a él, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, ¿no? Eh, Esto Jesús lo dijo en un momento o respondiéndole a un maestro de la ley, que era un escriba, alguien del liderazgo religioso que tenía muchos privilegios, como también ahora vemos a varios de esos grandes líderes religiosos que tienen muchos privilegios. Y entonces este escriba se acercó y le dijo: Jesús, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y entonces le responde eso: las zorras no tienen dónde, ellas sí tienen y yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús acá? Jesús le está lanzando un reto a este líder religioso, confrontándolo precisamente con toda esa comodidad que le daba el ser un líder religioso. Y le está diciendo: ¿estás dispuesto a dejar tu comodidad para seguirme? Lo que Jesús, siendo Dios, o sea, Jesús es el ser humano, pero también siendo Dios, él sabía lo que había en el corazón de este hombre, como cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo.
Entonces, ahí claramente Dios le dijo a Abraham, no lo mates. Porque los dioses, que son esas entidades espirituales malignas que ya hemos visto, sí piden sacrificios humanos. Ahí Dios por primera vez estaba pidiendo un sacrificio humano que lo hacía como parecerse a esas entidades espirituales, esos dioses falsos, pero lo detiene. ¿Y se acuerdan lo que le dice Dios a Abraham? No lo hagas porque yo no quería la sangre de tu hijo, no quería la vida de tu hijo. ¿Qué quería Dios? ¿Ya no se acuerdan? Saber lo que había en su corazón. Si estaba dispuesto o no, y esto es algo que nos pega a todos, porque todos queremos la bendición de Dios, pero nunca Dios puede estar por abajo de su bendición. Bueno, sí podría, ¿verdad? En la vida de uno, pero eso es lo que busca Dios, que su bendición no esté por encima de Él en nuestras vidas. Y es lo mismo que Jesús estaba buscando, como cuando aquel joven rico, ¿no?, que se acerca y le dice, yo he cumplido con todos los mandamientos, va, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y no estuvo dispuesto. Y aquí estaba lanzando el mismo reto Jesús a este escriba. Y esto lo debemos entender bien, porque esta disposición, una disposición que sea realmente, o sea, que nosotros la tengamos, de dejar lo que tenemos, sea lo que sea, es la que nos salva de aferrarnos a las cosas. Una cosa es cuidar lo que Dios nos da y otra cosa es aferrarnos. O sea, una cosa es ser responsables con lo que Dios nos da, multiplicarlo, pero otra cosa es aferrarnos a las cosas como si fueran nuestras. Esta disposición a soltar lo que tenemos, ¿sí?, lo que sea, es lo que nos ayuda a no amar el dinero. Pero eso no significa ser pobre. O sea, aquí Jesús no estaba diciendo, yo soy pobre. Aquí Jesús no estaba diciendo, yo soy tan pobre que no tengo ni dónde quedarme. Porque Jesús tuvo dónde quedarse. Los que han leído los evangelios, pues sí saben, ¿no? O sea, ¿alguna vez Jesús se quedó en la banca de un parque? Bueno, en primer lugar, porque no había, ¿verdad? No había bancas en los parques. Pero, ¿qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Jesús está diciendo, yo soy pobre, no tengo nada. Está diciendo, tienes que estar en la disposición, si tú me quieres seguir, tienes que estar en la disposición de que pase lo que pase, tú me vas a seguir. Sea como sea, tú me vas a seguir. Y Jesús siempre busca esta disposición en nosotros de que no va a haber nada que nos impida seguirlo, aunque haya algún momento donde nos agarre en la carretera, ¿verdad? Y ahí tenemos que quedarnos en el coche o en algún lugar. Entonces, Jesús fue pobre desde un punto de vista, Jesús fue el ser más pobre, el ser humano más pobre que haya existido en la historia de la humanidad. ¿En qué sentido? En un sentido, considerando lo que dejó. ¿Qué dejó? El cielo. O sea, Él dejó lo mejor que puede existir. Entonces, mira, si Él hubiera vivido aquí en la tierra, en el palacio más grandioso que pueda existir, te lo voy a decir otra vez, porque andan distraídonos. Si Él hubiera venido a esta tierra y hubiera decidido vivir en el palacio más grandioso que pueda existir, más que esos de los árabes, Él hubiera sido pobre. ¿Sí me lo captas o no? ¿Por qué? ¿Sí me explico? O sea, toda la riqueza de acá
el mejor palacio no se puede comparar con donde él vive, donde él está, en el cielo. Entonces, aunque hubiera vivido en el Taj Mahal o el Taj Tamal o lo que sea, hubiera sido la persona más pobre, considerando de dónde venía. Ahora, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, o sea, podía suceder debido a su propósito y misión. Fue una decisión de él no tener una casa. ¿Por qué? Porque en primer lugar solo iba a estar 3 años en el ministerio. Ahora, esto se está refiriendo a su tiempo de ministerio, porque tuvo una casa cuando era niño. Su papá era carpintero, su mamá María, y entonces tuvo una casa. Aquí se está refiriendo a su tiempo de ministerio. Solamente 3 años de ministerio. ¿Para qué tener una casa en 3 años? Porque aparte, no solo iba a estar 3 años en el ministerio, sino que además iba a estar viajando. Ahora, de que recibió apoyo. Pero ¿para qué tener una casa? ¿Iba a tener hijos? ¿Para qué si no le iba a heredar a nadie? Entonces, mira, cosas como estas fueron únicas en el ministerio y en la vida de Jesús. Y no se supone que nosotros debamos de seguir esos pasos tal cual. O sea, que Jesús haya tomado esa decisión por causa de su ministerio y las características de su ministerio, no quiere decir que nosotros sigamos exactamente eso. De otra manera, si se supondría eso, entonces también se supondría que tú y yo tuviéramos que ser crucificados y que nos dieran unos varazos y que nos agarraran a flagelazos y que nos pusieran una corona de espinas o un casco de espinas y luego nos clavaran en una cruz. Esas son cosas únicas del ministerio de Jesús. Y es clara la enseñanza que así como Él murió en la cruz, nosotros tenemos que tomar y morir a nosotros mismos, seguirlo. ¿Qué es lo que tenemos que crucificar? Nuestra carne. ¿Está? No, se refiere a la naturaleza pecaminosa, la que tenemos que estar constantemente matando porque no se muere esa cochinada, ¿verdad? Mira, y esto queda más claro con este texto de Corintios 8, la segunda carta a los Corintios que escribe Pablo. Dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gracia? Es un regalo. ¿Cuál es el regalo de nuestro Señor Jesucristo? Mira, ahí está. Entonces, ¿él era pobre o era rico? Era rico, ahí lo dice. Pero también era pobre. O sea, él era rico, pero decidió hacerse pobre. Ahora, para que nosotros siguiéramos su ejemplo de pobreza, si alguien quiere seguir su ejemplo de pobreza, adelante. ¿Verdad? A lo mejor alguien lo necesite, a lo mejor alguien necesite ir a vender todas las cosas porque está muy aferrado a ellas. ¿Están acá? Pero ¿para qué se hizo pobre Jesús? ¿Para qué? Ahora, ¿esto lo digo yo? ¿Es idea mía? ¿Ustedes ya son ricos? Para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Por supuesto que yo sé que están los dirán, sí, pero es que eso es para la eternidad. Ahora que estamos viendo eh, el Evangelio de Mateo, ahí Jesús empieza a hablar de las recompensas. No des como los hipócritas
que hacen sonar trompeta cuando van a dar. Que tu ofrenda sea, que ni tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. ¿Sí? O sea, tú da y no pongas demasiada atención para que tu Padre que está en lo secreto, que te recompense en el cielo, que te recompense en la eternidad. ¿En dónde? Ahí tú tienes el elemento que te demuestra, que te confirma que sus recompensas son para que la gente la vea. La gente, en público, público, ¿sí? No los ángeles, público. No ores como los hipócritas. Tú métete a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a escuchar en el trono celestial. ¿De qué? Y ahí Jesús empezó a introducir, o sea, no fue que nadie le orara, él solito. Él nos empezó a enseñar a buscar una recompensa que él la da en público. Que digan, ¡oh, mira a Daniel! Y mírenlos a cada uno de ustedes. ¿Cómo? ¿Pero cómo le hizo? Pues es que está, ¿qué? Orando en lo secreto. Y Dios, ¡wow! ¿Cómo le hizo? ¿Cómo obtuvo eso? ¿Cómo está tan bien? ¿Por qué Adri está tan bien, tan rápido? Bienvenida, mi querida Adri. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, Adri ora en lo privado. No es que tengamos una cámara ahí para checarla. Pero ¿cómo sabemos que alguien? Porque Dios lo recompensa. ¿En qué? En público. Entonces, mira, están los que enfatizan la pobreza de Jesús. Y están los que enfatizan que Jesús fue rico. ¿Por qué? Porque dicen que Jesús tuvo una cierta capacidad monetaria, pues porque tuvo un tesorero, un contador. Y al menos yo hasta ahorita todavía no necesito alguien que me cuente las monedas que traigan en la bolsa. Y obviamente esto fue debido a los bienes materiales y económicos que Jesús recibía. Entonces, dicen los que enfatizan la riqueza de Jesús, que un pobre no necesita un tesorero, y tienen razón. Entonces, en ese sentido, también nosotros seríamos pobres, ¿no? Porque todavía no hemos contratado a alguien que nos tesoreríe las monedas. Podemos tener claro de que Jesús debió tener muy buenos apoyos económicos, materiales, de comida, de casas, de todo tipo, incluyendo los monetarios. Pero también hay que considerar que él siempre, como lo dice, él siendo rico, decidió hacerse pobre. Entonces, ¿Jesús fue pobre o rico? Pues las dos. Ajá. Pero de origen es rico, obviamente. Decide hacerse pobre. ¿Por qué? Para que nosotros, por su pobreza, seamos enriquecidos. Aquí y allá arriba, en todo. Ahora, él siendo quien era, ¿están de acuerdo? Que en algún momento pudo haber dicho, a ver, aquí que se levanta una mina de oro y vamos a sacar todo el oro. ¿No? Ahora, imagínate, van por el camino y le dice Judas, porque Judas era el tesorero, y le dice Judas, oye Jesús, ya no tenemos nada que vender, ya no tenemos nada para ir al Monte de Piedad. Había un monte allá en esas regiones que le decían el Monte de la Piedad. Ya no tenemos nada para llevar allá para sacar billetito, para seguir. No te preocupes, ahorita aquí levanto una mina de oro, de plata, de diamantes. ¿Están de acuerdo que pudo haberlo hecho? No lo hizo. No hizo nada de eso. O él pudo haber tomado la tierra, no solamente una parcela, la tierra. La tierra es él. Él la hizo, él la sostiene. Pudo haberlo hecho, ¿no?
porque era suya, todo es suyo. Pero ¿qué pasa? La riqueza de Jesús es como su poder, de Jesús el ser humano. Y allá hay algo para nosotros. La riqueza de Jesús, eh, siendo Dios, o sea, el ser humano, pero también al mismo tiempo siendo Dios, es como su poder. ¿Qué hizo con su poder? Nunca lo utilizó para beneficio propio. Siempre lo utilizó ¿para qué? Para los demás. Para los demás. Su riqueza también. Él nunca utilizó recursos de oro. Imagínate el oro del cielo. ¿De cuántos quilates ha de ser el oro del cielo? Él nunca dijo, oye, para echarme una pepita ahí de oro para seguir avanzando. Imagínate ese oro. Ahora, nunca usó su riqueza para él, sino para bendecir a los demás. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la del impuesto? La de la boquita del pescadito. Ahora, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué Jesús se autolimitó a las donaciones que le daban, siendo el dueño de todo? Por causa de su misión. No de su misión de sujetar, sino de su propósito en esta tierra. Ahora, digan conmigo, por favor, porque veo que a algunos les está pegando el calor. Digan todos conmigo, a Jesús nunca le faltó nada. ¿Están de acuerdo con eso? En ese sentido, también podemos decir, como nosotros, gracias a Dios, que no nos hace falta nada, ¿cierto? O les hace falta materialmente, económicamente. Yo a varios de ustedes los veo bastante rozagantes, como que incluso están abusando ahí de las bendiciones que Dios les da. Pero bueno, es otra cosa. Entonces, en ese sentido, Jesús, el ser humano, podemos decir que fue rico o que no era pobre, pero decidió vivir una vida sin mayores bienes debido al propósito que tenía y al poquísimo tiempo en el que iba a estar en esta tierra. Ahora, yo tengo dos ejemplos actuales que nos van a ayudar a entender un poquito más esto. Y les voy a pedir, para que sepan ahí dónde está y que lo puedan anotar, les voy a pedir a todos que busquen Filipenses. A ver quién me dice dónde está el famosísimo texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien. Ahora, cuando ustedes búsquenlo, por favor, para que vean lo que viene atrásito. Antecito de el texto. Ahora, les pido que lo busquen porque ese texto le encanta a los cristianos de todo el mundo sacarlo para todo. O sea, cuando van a consolar a alguien, cuando alguien está pasando por un mal momento, de lo que sea, no te preocupes, todo lo puedo, tú repite, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, híjole, se me está haciendo tarde para llegar al trabajo. Voy a abrir el camino, el churubusco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ya, el doctor ya me dijo que tengo que bajar de peso, pero los dulces, los chocolates, las garnachas, el refresco, son cosas que no puedo dejar, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahora mismo bajo de peso. ¿Han visto al pastor que ora para que bajen de peso las señoras? Está en las redes sociales, deberían de ir a su iglesia. Ora por las señoras y bajan de peso en ese momento. ¿Para qué hacer dieta? Entonces, ¿y para qué ir a esa iglesia? Mejor tú puedes decir aquí, voy a bajar de peso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahí está el dulce, ahí está el dulce, ahí está el dulce. ¿Sí? ¿Podemos hacer eso? Ya hay gente que lo está dudando, ¿eh? A ver, vamos a ver a qué se refiere el texto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice ahí? No, está ahí, lo tienen en sus Biblias. Les estoy pidiendo que lo busquen porque no se los voy a mostrar acá. ¿Qué dice antecito? Dice, mira, a mí Pablo, el que escribió Corintios, dice, a mí me ha tocado en esta vida vivir con escasez y vivir
en abundancia. Ahora, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Y ahí entonces dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece se refiere concretamente a un tema económico, de saber vivir escasamente y saber vivir en abundancia. Entonces, lo que les decía, la pobreza, la escasez, tiene que ser entendida como un tiempo en el que pueden venir como consecuencia de errores de otros o de nosotros mismos, de maldades nuestras, de fallas nuestras. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Ahora, ¿qué es saber vivir en escasez? Porque aquí muchos podrían decir, yo sé lo que es vivir en escasez, pastor. A ver, ¿por qué? Pues porque ahí estoy bien cómodo. ¿Será eso saber vivir en escasez? ¿Será? Ahora, una cosa es tener contentamiento y otra cosa es tener conformismo. Yo puedo estar contento con 3 pesos, dándole gracias a Dios por esos 3 pesos, pero decir voy por 10. Entonces, saber vivir en escasez no es que te quedes siempre en escasez. Saber vivir en escasez, de acuerdo al contexto general de la escritura, de productividad, es que si tienes 2, ¿qué vas a hacer con eso? Te vas a comer uno y te vas a quedar luego con uno. Te comen los 2 y ya te quedas sin nada. Y no tienes que andar pidiendo. Si tienes 2, ¿qué tienes que hacer con esos 2? Eso es saber vivir en escasez. Que lo poco que tengas empieces a multiplicarlo. O sea, saber vivir en escasez no es quedarse en escasez, porque ese no es el principio que viene en toda la escritura. Ahora, te voy a dar 2 ejemplos actuales. Esta semana también, dentro de todo lo que ha sucedido en el mundo, murió el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que es o fue una persona muy reconocida, muy admirada, sobre todo por muchas personas, muchos gobernantes acá de nuestro país, que quisieron ser como él, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque fue un gran ejemplo de austeridad. ¿Le suena la palabrita, ah? La famosísima autoridad. Pero a ver, escuchen por favor. Fue presidente de Uruguay. Siempre vivió en la misma casa. Y mantuvo su bochito, un bochito, durante todo su presidencia y después hasta que se murió. Y hizo cosas no tan buenas allá en Uruguay con las leyes, no, eso, porque todos tenemos, ¿no? O sea, finalmente. Pero el ejemplo de austeridad. Pero fue presidente. ¿Qué hacía él? Él donó durante todo el tiempo que duró su mandato, donó el 90% de su salario como presidente. ¿Qué te estoy diciendo? Si a ti te gusta un estilo de vida austero, si a ustedes les gusta un estilo de vida austero, está bien. Ese no es el problema. De verdad, mira, si tú quieres tener un par de zapatos y 200 pesos toda tu vida, está bien. Eso no es problema. Pero el que tú quieras un estilo de vida austero no significa que no produzcas mucho. No significa que no multipliques, ni que uses el poder de Dios para hacer riquezas. ¿Me explico? ¿Seguro? Haz riquezas y dónalas, pero haz riquezas. Y si tú quieres andar descalzo, adelante, muy bien. No importa que tú andes descalzo, que andes en metro, que andes en pecero, pero haz riquezas. ¿Para qué? ¿Para qué?
Entonces es diferente estar en escasez y en carencia a tener un estilo de vida austero. ¿Me estoy explicando? ¿Sí están acá o no? Ahora, si alguien quiere andar con el mismo pantalón, olvídate un mes, toda su vida, no lo critiques. Bueno, menos que huela un poquito mal, ¿va? Que lo lave todos los días. Pero si quiere andar con ese pantalón toda su vida, no lo critiques. ¿Ok? ¿Están acá o no? ¡Ayúdenme! Bueno, ahora, está mal, está mal, está mal querer tener un estilo de vida austero. No. Y el que no quiere tener un estilo de vida austero, pero trabaja, produce, multiplica y da trabajo, pero no quiere tener un estilo de vida austero, ¿está mal? Pues tampoco lo critiques. No estamos hablando, y por eso empecé con el ejemplo de esta chica, no estamos hablando de riquezas mal habidas. ¿Recuerdan ustedes el nombre Interjet? ¿Sí les suena, ah? ¿Alguien viajó en Interjet? Ah, miren, bastantes no viajaron en Internet, pero hubo dos o tres que sí viajamos en Interjet. De pronto desapareció Interjet. Bueno, ¿saben por qué desapareció Interjet? A veces me siento como López Dóriga aquí yo dándoles las noticias, porque les platico las noticias y todos se quedan así como que no saben que las cosas que están pasando acá en México. Cuauhtémoc, tú ves la tele y no, tú eres el que me deberías estar acá apoyando. ¿Saben por qué desapareció Interjet? Por todo lo de los Televisa Leaks. Y miren, ya aquí es donde yo me quedo. Bueno, ¿en dónde está? ¿No han escuchado los Televisa Leaks? Campañas y campañas negras de desprestigio, de desaprobación a un montón de personas, Carmen Aristegui, y entre esas a Interjet. Interjet desaparece por una campaña de desprestigio. Pero miren, hay una muy buena historia acá que se las voy a resumir rapidísimo. Quien fuera el socio mayoritario o el dueño de Interjet, Miguel Alemán Magnani, todo esto es de su país, toda esta historia es de su país. Miguel Alemán Magnani, hijo de Miguel Alemán, el que fue presidente de México, de su país, le pide de pronto, la empresa estaba mal por corrupciones, y de pronto le pide a un conocido suyo que se llama Alejandro del Valle, obviamente no lo van a conocer, le pide, yo quisiera tener amigos de estos, le habla y le dice, oye, ¿tendrás 120 millones de pesos que me prestes? A mañana. Y Alejandro del Valle le dice, sí, claro, ¿para qué es? A Interjet. Porque necesitamos hacer ahí unos movimientos. Se los presta a salvar Interjet. De la noche a la mañana. Pau, yo quiero un día hablarte y decirte, oye, ¿no tendrás unos 150 millones de pesos, Dani? Que tú me digas, ¿150 nada más? Claro, 200, ¿no? Se los presta. Y al ratito este mismo cuate, Alejandro del Valle, le inyecta 60 millones, pero de dólares, por medio de un crédito que pide, y en el proceso de todo esto lo dejan solo, Alejandro del Valle. Y lo dejan solo y le empiezan a hacer una serie de cosas chuecas, viene la campaña negra y lo meten a la cárcel. O sea, al que salvó Interjet, al que estaba dando dinero para salvar Interjet, lo meten a la cárcel por algo que los abogados no entienden. Muy bien, que le llamaron fraude genérico. Este empresario, ya salió de la cárcel. Al final se pasó varios años, como 5 o 6 años, fíjate nada más, da la lana y lo mete. Y sale absuelto, pero él se queda finalmente como dueño de Interjet. Totalmente quebrada, endeudada hasta el tope, deudas millonarias, salarios caídos,
mantenimiento, montón de cosas. No soy profeta, esto es una noticia directamente de su boca. En breve ustedes y yo estaremos escuchando el resurgimiento de Interjet. Están a punto ya de pagar todas las deudas. Ya tienen una flotilla de aviones nuevecitos de paquete de última generación. Está levantando la empresa, ya nos falta toda la publicidad para ofrecer nuevamente empleos bien remunerados a toda ese sector de trabajadores, pilotos, estufas, pilotos, sobrecargos, todo ese gremio. Verías mal, esto es un ejemplo actual. Me faltó decir, de manera honesta y correcta. Porque aparte lo acusaron de manera injusta. Tú verías mal que este señor, que este empresario, Alejandro del Valle, anduviera en un auto de alta gama por la ciudad, con trajes hechos a la medida, que tuviera varias casas y se transportara en helicópteros o en aviones. Lo verían, o sea, ay, míralo. Cuando está saliendo adelante y de manera honesta para dar trabajo, ¿a cuántas personas te gustas? ¿Algunos cientos de personas? Son dos ejemplos actuales. Uno en el lado austero. Un presidente, ¿cuánto ganará? ¿Cuánto que tú ya quisieras que tú fueras a ser el presidente y realmente quisieras vivir de forma austera? O que seas un millonario que le gusta andar descalzo. Los hay. Y entonces vas a donar toda tu riqueza constantemente. Dos ejemplos de productividad. Dos ejemplos de productividad. Uno del lado austero y uno del lado no austero. ¿Cuál de los dos está bien? Los dos. Ahora, te estoy hablando de personas que no conocen a Cristo. Que no tienen lo que tú y yo tenemos. Aquí viene la pregunta, ¿por qué la gran mayoría de los que nos llamamos hijos de Dios no fructificamos, no producimos como Él quiere, no generamos riqueza teniendo al Dios que nos da el poder para hacer riqueza? ¿Por qué? La parte que más me golpeó la semana pasada junto a Sergio, bueno, no estaba junto a él, pero me refiero como él, me uno a él en su retroalimentación. La parte que más me golpeó del mensaje de la semana pasada es que como hijos de Dios, como cristianos, la gran mayoría, si no es que todos, buscan solamente cubrir sus necesidades. Uno que otro buscará cumplir sus sueños, pero no piensan en los demás. O sea, no entienden que las riquezas no son para tenerlas, sino es para bendecir a los demás. Y entonces, la gente, y por eso no logran empatar el tema de las riquezas con ellos, porque dicen, pues yo ya tengo lo suficiente. No, pero es que no es que tú pienses en ti. Con tener para mí, para los míos es suficiente. Amén. ¿Verdad? Así viven. Hoy en la mañana estaba viendo el video de un joven, 27 años, que estaba diciendo, ya no puedo más. Cuando tuve ese accidente y quedé paralizado de las piernas, yo dije, estaba comentando el joven, 27 años, yo dije, voy a esperar 5 años. Y si esto no me ayuda, voy a acabar con todo. O sea, hablando de que se iba a suicidar. Dijo, llevo 7 años.
y no puedo más. Decía, no, en 7 años no he hallado ni el por qué ni el para qué de esto. Aquí no está Dios. Aquí no hay propósito alguno. No, esto no sirve de absolutamente nada. Lo último que me acaba de pasar es que apliqué para un trabajo. Me hicieron las entrevistas. Me lo dieron el trabajo. Dijeron que era la persona indicada para el trabajo hasta que se dieron cuenta que estaba en silla de ruedas. En el momento en el que estaba en silla, que se dieron cuenta que estaba en silla de ruedas, me dijeron, no, gracias, no eres el perfil que estamos buscando. No hay Dios, no hay propósito, no hay por qué ni para qué cuando uno tiene un accidente y queda lisiado. ¿Qué está diciendo? Y lo dijo con todas sus letras. Hay personas que pudieran, personas cercanas a mi familia, cercanas a mí, que podrían decirme, te ayudamos. O yo pudiera pedirles, pero no lo hacen. Y decía, y no los juzgo, porque así es el ser humano, egoísta. Solamente están buscando estar bien ellos. Y mientras estén bien, mientras tengan sus necesidades cubiertas, lo demás no importa. Te dejan solo. Fíjate nada más qué cambio tan profundo y tan amplio de mentalidad sería la que tú y yo podríamos tener. Que dejemos de pensar solamente en tener nosotros nuestras necesidades o sueños y empecemos a pensar en ese tipo de personas que nadie las ve. Y que alguien de aquí se levantara con un proyecto imposible de decir, vamos por todos esos a quienes no les dan trabajo y vamos a levantar una empresa donde se le dé trabajo exclusivamente a esas personas demostrando sus capacidades. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tiene razón, aún de los cristianos. El ser humano, el cristiano, es egoísta. Solamente piensa en sí mismo, en que tenga sus necesidades cubiertas y lo demás no me importa. Amén. Qué diferente es el pensamiento y el corazón de Dios. Él puso al ser humano en un lugar donde tenía todo. El Edén. ¿Para qué trabajar, Daniel? Si ya tenemos todo. ¿No es eso lo que buscamos todos? Tener para ya no trabajar. Amén. Ese es el cambio de mentalidad. Y ahí es donde Dios bendice. Y podría ser que por eso no ha bendecido a su iglesia, porque solamente piensan en ellos. ¿Y qué pasaría si tú empezaras a pensar en dar trabajo a los demás? En abrir esos espacios donde las demás personas fueran bendecidas. ¿Qué haría Dios si tú recibieras ese reto, ese desafío? Si tú rompieras esa idea de solamente pensar en ti y si acaso en tu familia y dijeras, yo voy a ser un empresario que va a reabrir o que va a abrir cosas que a nadie se le ocurrieron para ir a bendecir a los que nadie están siendo bendecidos ahora mismo y que puedan saber que sí hay un Dios, que es el que da el poder para hacer las riquezas y que espero que ahora tú y yo estemos entendiendo para qué son las riquezas. ¿Por qué Dios nos quiere enriquecer? Él pone al ser humano donde había de todo. ¿Para qué, Isauro? Para seguir, seguir, seguir. Qué avaricioso es Dios, ¿verdad? Dios quiere meter al pueblo hebreo a una tierra donde fluía de todo el bien, para que ya nunca trabajaran para nadie. ¿Para qué?
Cuando van a tomar esa tierra es cuando les da el poder de hacer riquezas. ¿No voltearías tú y le dirías, Dios, pero para qué te molestas en darme poder para hacer riquezas si ya fluye todo? ¿No? ¿Ven cómo nos gana? Sí, ¿para qué? Esa es la mentalidad improductiva. La mentalidad de Dios es, te pongo donde hay para que produzcas más. No, eso ya es antibíblico. Eso ya es antiespiritual. Empezaron la marcha, ese pueblo empezó la marcha seguros, confiados, imponentes, y en 15 minutos se volvieron impotentes. Prefirieron ser el pueblo de la chancla perpetua hasta su muerte que ser el pueblo de la tierra prometida. Con eso les bastó, con tener cubiertas sus necesidades. Amén. Espero que ese no vaya a lo profundo de su ser. ¿No sería acaso esa la versión antigua de danos hoy el pan de cada día? Con el maná de cada día. ¿Para qué más? Oye, ¿hay una tierra que fluye leche y miel? No. Mira, en unos miles de años Jesús va a enseñar a orar. Danos hoy el maná de cada día. Bueno, el sábado, el viernes danos para el sábado. El viernes y para el sábado. Y ya. ¿O no? Con eso basta. Tendríamos que preguntar, ¿de verdad Dios quería que se conformaran con el maná de cada día? Porque si eso era lo que Dios quería, entonces ¿para qué les habla de una tierra donde fluye leche y miel, a donde los quería meter? ¿Para qué Dios les da el poder de hacer riquezas? Ahora, Pablo dice que Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahí está, pastor. No son cosas materiales, son cosas espirituales. Digan conmigo, por favor. Por favor. Digan conmigo, las bendiciones de Dios siempre son espirituales, tangibles, comibles, bebibles, vestibles, usables. ¿Me están entendiendo? Porque espiritual no quiere decir fantasmagórico. A ver quién se acuerda qué quiere decir espiritual. Sobrehumano, sobrenatural y de la más alta calidad. Tu casa es una bendición espiritual que puedes disfrutar y que te cubre del sol, de la lluvia, del viento y de todo. Tu coche es una bendición espiritual. La lana que traes en la bolsa o que está en el banco es una bendición espiritual y es tangible, es usable. Los taquitos que te vas a ir a comer al rato son una bendición espiritual. A menos que te vayas al metro aquí, nativitas. Esas no son de la más alta calidad, a lo mejor son muy sabrosas, pero no son de la más alta calidad. En otras palabras, tenemos todo para abundar en todo bien, tenemos todo para ser altamente fructíferos, para producir mucho, para multiplicar, sin importar quién esté gobernando, sin importar la situación actual, pero no lo hacemos o no lo hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Mira, tener conocimiento, ya voy hacia la parte final, ¿eh? Yo sé que está fuerte el calor, pero ahí vamos. Denme, por favor, solamente 4 horas más y acabamos. 15 minutitos más, 15 minutitos. Aguantemos 15 minutitos. Mira, ¿por qué no fructificamos? ¿Por qué no producimos riqueza? Los conocimientos de administración son buenos. Los consejos que hemos compartido acá en la iglesia ayudan, ¿sí? Ayudan. Y están muy bien. Pero hay algo más en el fondo. Y como dije al principio, yo espero en Cristo que seamos transformados. Y hay 3 enemigos de la bendición. Muy bien, que vamos a ver
Vamos a empezar y no vamos a concluir hoy. Ahorita les voy a decir por qué. Son tres enemigos de la bendición y de la riqueza que Dios quiere que produzcamos nosotros con su poder. Y yo se los voy a compartir, no con el afán de que los conozcan, sino de que los erradiquemos de nosotros. Y el primer enemigo es la incredulidad. Mateo capítulo 13, versículo 58. Mira esto, por favor, porque aquí está la parte más importante de la enseñanza de hoy. Va a ser corto, pero es la parte más importante. Jesús dijo que no hizo ahí, más bien, Mateo dijo, dando testimonio de Jesús, que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret, se está refiriendo a Nazaret. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Nazaret era la tierra de Jesús. Y ahí es donde Jesús dijo que el profeta no es aceptado, no es valorado en su propia tierra, no como algo que deba suceder, sino como algo que no debe suceder. Se escandalizaba, la gente de Nazaret se escandalizaba porque lo habían visto desde chiquito. Iba a la escuela dominical con los demás niños. Entonces decían, ¿cómo? Si yo veía a José que lo llevaba y lo pasaba al frente con Sergio y oraban por Jesús para que fuera atrás a la clase. ¿Cómo vas? ¿De dónde le viene a este? Y decían dos cosas, tanto conocimiento y el poder de hacer milagros. No es cierto, no puede ser. Entonces lo rechazaron por la incredulidad. Lo desdeñaban por ser hijo de José, hijo del carpintero. Les pregunto, iglesia, ¿quién no necesita milagros? ¿Hay alguien aquí que no necesite milagros? Sí, me quedan viendo así como si hiciera una pregunta muy difícil. ¿Está muy difícil la pregunta? ¿Hay alguien que no necesite milagros? De hecho, no necesitamos nada más uno, ¿o sí? Yo necesito varios milagros en mi vida, comenzando con que me transforme. Es el primer milagro que yo necesito. Ahora, les pregunto, ¿quién hace los milagros? ¿Tú? ¿Quién hace los milagros? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? ¿Qué es lo único que debemos de hacer nosotros? ¿Y por qué no suceden los milagros? Aquí es donde te recuerdo aquel mensaje de, ¿crees que crees? Pero realmente crees, porque creer no es un sentimiento. Creer es concretamente una acción. Mira lo que dice Hebreos 3:18, refiriéndose a todo lo que hemos visto en el discipulado del pueblo hebreo en el desierto. Dice, fíjate qué impresionante, dice, ¿y a quiénes? Le está preguntando el autor de Hebreos, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino hasta aquellos que no obedecieron, sino aquellos que no obedecieron? El pueblo que prefirió ser el pueblo de la chancla, a ser el pueblo de la tierra prometida. A ellos les juró Dios, ustedes no van a entrar en mi reposo. Ahora, tú escuchas reposo y te imaginas durmiendo, babeando. No. El reposo es que tú produzcas sin peligro alguno. Estés generando, produciendo. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Como la chica de 23 años, que lo tenía todo, pero se fue por el lado equivocado. ¿Quién de aquí tiene 23 años? Todos, ¿no? Más o menos andamos por esos, ¿no? Entonces, imagínate que tu vida se acabe ahorita. Ya, 23 años y ya. Esa es la diferencia con la bendición que Dios quiere darnos. El reposo es como en el Edén. O sea, Adán no andaba así donde, ay, que no van a saltar. Él producía. Para bendición de los demás. 19. ¿Me ayudan a leerlo todos, por favor? Y vemos
A ver, otra vez todos, por favor, todos, para que entre bien este mensaje. Dice ahí. Y vemos que ellos no pudieron entrar debido a la incredulidad de ellos. Mira, yo creo que el ejemplo bíblico máximo de incredulidad es este pueblo del desierto. Ahora, pregunta, miren, esto es muy sencillo, pero es una gran revelación. Pregunta, ¿qué había en la tierra donde fluía leche y miel? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Me lo pueden decir una vez más, por favor? Los. Pero no dice que no pudieron entrar por causa de los gigantes. Es muy sencillo, pero es una gran revelación. Deja que entre en tu ser. Los que estaban ahí, ¿qué eran? ¿Y eran buenos? ¿Eran los gigantes de Nueva York? Los estaban esperando a los hebreos, les iban a decir, pasen, nosotros los defendemos. Pero no dice que ellos no pudieron entrar por causa de los gigantes. Todo aquello que tú has creído que es la causa, ojo con esto, recíbelo. Todo aquello que tú has creído que es la causa por la que no puedes, por la que no tienes, por la que no haces, por la que no tomas, por la que no conquistas, aquello que crees que ha sido la causa, nunca ha sido la causa. Mientras lo dijeran, me regalan una pasillita. Todo aquello que tú has dicho que no puedes, que no tienes, que no tomas, que no haces tuyo, porque eso no es la causa. Nunca ha sido la causa por la que no puedas hacerlo, por la que no puedas lograrlo. ¿Sabes cuál es la causa? Tu incredulidad. La incredulidad te tiene más que un pueblo de gigantes. La única razón por la que no has podido entrar, hacer, tomar, producir, etcétera, es incredulidad. No existe reto, no existe obstáculo, no existe circunstancia, y esto lo tendrías que estar comiendo así, digiriendo de una. No existe circunstancia, no existe persona tan grande que pueda impedirte ir por lo que Dios tiene para ti. No existe, no existe. La única razón por la que no lo has hecho es por tu incredulidad. Y es que crees, porque vienes aquí. Pero sales y no haces conforme a lo que escuchas acá. Tú deberías cuestionarte seriamente si de verdad crees. ¿Y cómo te respondes? Por lo que haces. Hebreos capítulo 3, ahí mismo en el capítulo 3. Y es que esto es algo tan serio, mis queridos, de tanto peso y trascendencia, que es lo que va a marcar que el lugar donde tú vas a estar, donde van a estar tus hijos y los hijos de tus hijos. Y solamente hay dos posibilidades, bendición o maldición, vida o muerte. No lo digo yo. Ahí mismo en el capítulo 3, cuando dice miren, está diciendo pongan mucho cuidado. Ahí es cuando el texto despierta a la gente y dice despierta y pon atención. Que no haya entre ustedes ninguno de, ¿qué dice ahí? Corazón malo de incredulidad. Así lo califica la palabra de Dios. Un corazón incrédulo es un corazón malo y aparta de Dios a la gente. Más bien exhórtense cada uno unos a los otros. Y recuerden este versículo 13 ahorita para el final. Porque la Escritura nos advierte que entre nosotros no haya uno que no le crea a Dios. No que no crea en Dios, que no le crea a Dios. O sea, tú tienes que voltear con tu esposa
y con tu esposo y decirle, oye, me vayas a salir con que no le crees a Dios, ¿eh? Porque si tú no le crees a Dios, estás tropezando. Dios quiere que vayamos por cosas buenas. Y si tú no le crees a Él, entonces tú vas a evitar que lleguemos a esa tierra. Ahí tienes a Josué, a Caleb, que sí le creyeron a Dios. Y se tuvieron que chutar los 38 años. Porque los demás no le creyeron, Cuauhtémoc. ¿Lo puedes creer? Ten mucho cuidado. Oye, tienes que creer. Qué difícil es para el seguidor de Cristo cuando su familia no cree en Cristo. Tiene que resistir, ¿verdad? Ay, ¿para qué vas? Burlas, no, pues no te voy a dejar ir. Es feo, ¿no? ¿Les ha pasado? Cuando tú eres la única persona de tu familia que cree en Cristo. Yo no, pero hay algo peor. Cuando los que no creen son los que dicen creer. No lo entendiste. ¿Sí? No lo entendiste. Qué feo es cuando en la familia uno es de otra religión y yo soy cristiano y no cree en Cristo. Pero es peor cuando el que está a tu lado dice que cree en Cristo, va a la misma iglesia, pero no le cree a Cristo. Oye, mi amor, pero vamos a ir por la palabra que hoy nos dio el Señor. No, vieja. No, vieja. Esas son ideas del pastor, hombre. Son fábulas. Eso no es para el tiempo de hoy. ¿O no? Tú puedes estar sentado aquí, junto a tu padre, a tu esposa, a tus hijos, y tú creer y el otro no. Ah, sí. Segundo enemigo. El tercero solamente lo voy a mencionar. No lo vamos a ver. Entonces, tenemos que sacar la incredulidad. Esa es la instrucción bíblica. Tenemos que sacar la incredulidad de nosotros. Y si tú estás casado, o tienes hijos, o tienes padre, te voy a ir un poquito raro, pero y tienes madre, cuídense unos a otros y revísense. O sea, ahorita que salgas, Cuauhtémoc, lo primerito, antes de meterte el taco a la boca, le dices a Gaby, la pones así frente a ti, le dices, Gaby, ¿estás creyendo lo que Dios nos está diciendo? Porque si tú no crees, me vas a tropezar, porque yo voy a ir por grandes empresas. Y tú, Josué, dile a Daniel, hermano, el alma, carnalito, sangre de mi sangre. ¿Estás creyendo en esto? Porque si yo te va haciendo otra cosa, y Daniel, tú como mayor, le tienes que decir eso a Josué. Y aquí entre nosotros, cuidarnos de que le estamos creyendo a Dios, porque la incredulidad se contagia. La incredulidad se contagia y se extiende peor que el COVID. Falta con que, con eso ya contagiaste de incredulidad. Segundo enemigo, la negligencia. Yo espero que nunca le suceda a nadie con N de acá. Pero yo estoy seguro, ¿verdad?, que todos hemos escuchado la frase negligencia médica, ¿cierto? Negligencia médica. ¿Tú nunca has escuchado la frase negligencia médica? Acá, negligencia América. Bueno, eso también. El América es bastante negligente. Ay, ay, ay. Negligencia médica. Lo han escuchado, ¿no? Te van a la América, no digas eso. Ahora, cuando tú escuchas negligencia médica, solamente hay dos cosas que puedes esperar. Afectación de por vida o muerte. ¿Cierto? Quítale a la palabra negligencia, quítale la palabra muerte, perdón, médica.
Quédate solo con la palabra negligencia y produce exactamente lo mismo. La negligencia en cualquier terreno va a producir afectación a otros o muerte. La negligencia es lo contrario de la diligencia. ¿Qué es diligencia? Responsabilidad, actividad, accionar, acción. Mira, aquí está tremendo. Ya voy a acabar. Proverbios 12:24. ¿Me ayudan a leerlo? Todos. 1, 2, 3. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. ¿Recuerdas cuál fue la tercera bendición en Génesis 1:28? Cuando Dios bendijo al ser humano, ¿cuál fue la tercera? La primera fue fructifiquen, la segunda fue multiplíquense, la tercera fue señorea, bendición, señorear. La negligencia te lleva a ser señoreado. O sea, a estar en el lado contrario de la bendición, en una posición de desventaja. Ahora, por supuesto que están mal los abusivos y que utilizan el poder para dañar a los demás. Pero si hay gente abusiva que abusa de los demás, ¿por qué creen que es? Porque hay gente que se deja, que no hace lo que tiene que hacer, que no lo hace bien y que prefiere que abusen de él o de esa persona a hacer lo que tiene que hacer. Todos los políticos prometen grandes cosas. No solo no las cumplen, empeoran las cosas. Pero la gente, lejos de reclamar, aplauden. Y no reclaman porque no se informan. ¿Ustedes creen eso? No les interesa ni por su propio bien. Ay, no, qué flojera andar viendo. Proverbios 10:4. La mano negligente, ¿eh? A ver, otra vez díganlo ustedes, por favor. La mano negligente empobrece. Mala mano de los diligentes, como lo que Dios espera de nosotros, que produzcamos, que multipliquemos, que cuando Él venga le demos no solamente lo que nos dio, sino multiplicado, multiplicado. Ahora, ojo, pregunta para ustedes. El negligente empobrece, el diligente enriquece. ¿Con cuál de los dos te juntarías? Ah, ¿verdad? ¿Verdad que nadie aquí diría, ay, no, soy bien cristiano y la pobreza es tan santa y tan pura? Yo me voy a juntar con los que empobrecen. Muchos cristianos dicen, hablando de los negocios, no te unas en yugo desigual con un no cristiano. No hagan negocios con un no cristiano. No te unas en yugo desigual, y esa parte es correcta. Pero hay una parte donde se equivocan, porque piensan, no hagan negocios con un no cristiano. Pues, ¿qué creen? Y lo voy a poner entre comillas, para bendición de ustedes. Hay cristianos negligentes que hacen muy mal las cosas o no las hacen, que llegan tarde, que se les olvidan las cosas, que nunca saben, que no tienen visión, que no son organizados, etcétera, 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 etcétera. ¿Tú te unirías con una persona así que dice que es cristiana en un negocio o sociedad? Y miren, yo sé que ahorita su respuesta va a ser no, pero por eso salen peleados entre cristianos. Por la negligencia de uno, por la negligencia del otro o por la negligencia de los dos. Sabes que alguien tiene cierta profesión, que tiene cierta habilidad, que tiene un oficio, y dices, es cristiano.
Y que cuando tú dices eso es que tienes expectativas grandes de esa persona, que realmente te va a ayudar, que va a hacer un buen trabajo. ¿Y qué pasa? Uno termina aprovechándose del otro por la negligencia de uno y la maldad del otro. O no hizo bien el trabajo, dices, no, ya andan, ya, ahí los chismes, los chismarajos. Pregúntate, pregúntate, cristiano, cristiana, pregúntate, si tú eres una persona con quien la gente se quisiera asociar, no porque les caigas bien. Ay, me voy a asociar con fulanita porque nos estamos llevando tan bien ahorita. No porque te caiga bien, no porque le caigas bien. Pregúntate si tú eres una persona con las que las personas de tu iglesia se quisieran asociar contigo. No porque vayas a la iglesia, sino porque enriqueces. O sea, que digas, no, o sea, yo voy a hacer negocios con Cande porque ella está produciendo. Porque ella es una persona responsable. Voy a hacer un negocio con Isauro porque él está yendo para adelante. Porque es una persona seria. Porque le está yendo bien. Uy, qué convenencieros somos. Entonces la otra opción es vete con el de la pobreza, pero tú enriquécelo. Pero te vas a arriesgar a que te empobrezca. No te asocies con alguien porque le caes bien o porque te cae bien. Por favor, perdónenme, pero creo que estaría muy mal de su cabeza y de su corazón alguien que se quisiera asociar o unirse con alguien que se está empobreciendo. Mujeres solteras. Y si crees que esto de las riquezas es terrenal, las cochinas riquezas, mira lo que dijo el mismo Jesús del final de los tiempos y del cielo. Su Señor le respondió, siervo malo, ¿y qué? Esa es la palabra negligencia. La palabra negligencia es, y todas las demás que, los sinónimos mexicanos que quieran. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con el perezoso? Porque a todo el que tiene, miren nomás que avaricioso es Dios. A todo el que tiene lo tiene que repartir con el que no tiene, ¿sí o no, Judith? ¿Verdad que sí? Ahí está Judith. Ella sí repartir todo lo que hay que repartirlo por partes iguales, ¿cierto? Judith nos estaba bromeando, ¿eh? No van a creer que era en serio. Porque todo aquel que tiene, ¿qué? ¿Qué? ¿No lo tienen ahí? Porque todo aquel que tiene, ¿y qué? Entonces, ¿en quién se fija Dios? En el que produce. Tú como eres más santo que Dios, tú como tienes un corazón más bondadoso que Dios, tú te fijarías en el que no tiene, ¿cierto? Bueno, conoce a tu Señor, ¿verdad? ¿En quién se fija Dios? Tú vas a entrevistar a dos personas y no te das cuenta que te va a ayudar en levantar la empresa para que haya más productividad y haya más empleos. Y te das cuenta que hay otro que es un flojonazo de primera. ¿A quién contratas? ¿O eres tan buena persona que vas a contratar al flojonazo? ¿Mm? Al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, al que no produce, le será quitado. Ayúdenme a leer el 30, dice, al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. ¿Cómo cataloga Dios? Dios, Jesucristo, no yo. ¿Cómo califica Jesucristo al que no produce?
inútil. Paquita tenía razón. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Eres una persona que realmente le cree a Dios? ¿O eres una persona negligente? Esos que quedan, que confirman, pero no llegan. Esos que te dicen que sí y luego que no. Esos que no hacen las cosas que tienen que hacer o que no las hacen bien, que las hacen a la mitad. Eres esos que son inconstantes, a veces sí, a veces no. O de esos que nada más están buscando que sus necesidades estén cubiertas y que el mundo se ruede. Esa no es la mentalidad de un hijo de Dios. Esa no es la herencia que Dios nos dejó. Él quiere enriquecernos, porque es a través de nosotros que Él va a bendecir a los que no tienen. Y el que no tiene no es necesariamente una persona negligente, y aun si lo fuera, puede ser transformado. Ahora, mis queridos varones, solamente les anuncio, ¿cuál creen que es? Y no quiero decir que es más fuerte y poderoso que estos dos primeros enemigos, pero tiene algo en particular, el tercer enemigo, que tiene que ver con los varones, porque nosotros, varones, tenemos esa carga de ser proveedores, de ser productores, junto con la mujer. Bueno, este tercer enemigo es tan poderoso, igual de poderoso que los otros dos, pero creo yo más peligroso por la forma en que ataca. Y la gran mayoría de la gente, principalmente los cristianos, no ven la relación entre la pobreza y este enemigo, la escasez y este enemigo. Ataca también a las mujeres, pero hay un acento en los hombres. Y uno de sus grandes poderes es la secrecía de este enemigo. Y por eso solamente hoy lo preparo, lo anuncio. Yo le rogaría que estuviéramos orando esta semana para que lo podamos echar fuera de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Este enemigo, miren, se los quiero decir, y no va, yo no quiero que la reacción sea, el próximo domingo mejor no vengo. Por eso les he pedido a las mujeres que oren. Porque mis queridos, ese tercer enemigo de la riqueza y de la bendición que Dios nos quiere dar es la lujuria. La lujuria. Y les quiero decir que la palabra lujuria no viene en la escritura, pero está la palabra de donde se deriva lujuria. Y es más amplia de lo que ustedes y yo imaginan. La escritura nos instruye, para cerrar, que nos cuidemos unos a otros. El versículo 13 que les decía de Hebreos 3 dice, exhortémonos los unos a los otros, para que entre nosotros no haya personas endurecidas por el engaño del pecado. Yo les quiero animar a que en este momento lo hagamos. Que no quede nada más en ya acabó, oremos y ya. Vamos a ocupar los minutos que tenemos restantes. Les voy a pedir a los hombres, a un hombre que busque a otro hombre y a una mujer que busque a otra mujer y aprovechen el Día de la Mujer en Río de Agua Viva y que esa confianza que se generó ayer la sigan nutriendo hoy. Yo les voy a pedir que lo tomemos con seriedad esto por unos minutos y ya después cotorreamos. Lo tomemos con seriedad. Yo les voy a pedir que un hombre busque a otro hombre y lo anime. La palabra exhortar quiere decir animar, quiere decir echar porras, quiere decir
Tú puedes hacerlo y yo te voy a ayudar. ¿A qué? Ve con alguien más y dile, necesito que tú creas, que tú le creas a Dios, que tú le creas lo que Él nos está hablando, para que en medio de nosotros haga muchos milagros, para que entremos juntos a la bendición que Él nos quiere dar. Que le creas para que vayamos más allá de solamente cubrir nuestras necesidades. Necesitamos sacar la incredulidad y necesito que dejes de ser negligente en cualquier área de tu vida. Y empecemos a ser responsables. Y así vamos a ir sacando a estos enemigos. Dale unas palabras de ánimo y oren unos por otros. Lo mismo allá en casa, por favor, si tienes a alguien, y ahorita vamos a terminar con una oración. Vayan con alguien, vayan con un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer. Tomemos esto muy en serio por unos momentos. No se trata de juzgar a nadie, no se trata de balconear a nadie, sino de echar fuera a estos enemigos. Hasta abajo.
En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. En la cruz llevaste el peso de mi culpa. Yo quedé como la nieve blanca y pura. No me queda más que seguirte solo a ti. Llevaré la cruz por ti, mi Salvador Jesús. Lo que tú quieras. Mis amados hermanos, ya para finalizar este tiempo de bendición, este tiempo de exhortación, yo los quiero exhortar a que nos pongamos